Escuchas Difundir Radio. Formación e información cristiana católica para compartir contigo la fe. Difundir Radio. Evangelio, cultura y familia. Difundir Radio para compartir contigo la fe. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papa. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. El 13 de marzo de 2013, Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, capital de la República Argentina, es nombrado sumo pontífice de la Iglesia Católica en reemplazo del renunciante Benedicto XVI. La designación de Bergoglio se realiza en el segundo día de cónclave y sorprende al mundo entero, generando un gran interrogante acerca de este argentino que pasa a llamarse Francisco. Es el primer papa latinoamericano y el primer papa perteneciente a la Compañía de Jesús, la orden misionera por excelencia. Mientras se espera la asunción formal, Francisco se muestra como un papa distinto, con decisiones y gestos de humildad y cercanía que sorprenden no solo a los católicos, sino a todos los hombres y mujeres del mundo. Se vislumbra un profundo cambio en la Iglesia Católica. Una verdadera nueva era basada en la humildad, el diálogo y la evangelización parece comenzar con el nuevo Papa. El Papa de todos. El que no camina sin dejar huella no sirve para nada. En la vida hay que caminar como caminó Jesús, dejando huellas que marquen la historia, huellas que dejen descendencia. Jorge Mario Bergoglio es hijo de inmigrantes italianos, quienes como tantos otros europeos, a principios del siglo XX viajan a la Argentina en busca de un lugar para vivir lejos del hambre y las guerras. En 1927, decidida a realizar el éxodo al nuevo continente, su familia paterna se ve obligada a vender sus bienes en Portacomaro, en la provincia piamontesa de Asti, para proveerse de algún dinero. El retraso de esas ventas fuerza a los Bergoglio a perder sus pasajes en el Principessa Mafalda. Este evento, como una señal de predestinación, salva milagrosamente sus vidas. El Mafalda se hunde frente a las costas de Brasil. El viaje se concreta finalmente en enero de 1929 y terminan radicándose en la ciudad de Buenos Aires, la capital argentina. En 1934, Mario José Bergoglio conoce a Regina María Sívori durante una misa celebrada en el Oratorio Salesiano de San Antonio, en el barrio porteño de Almagro. Se casaron al año siguiente y en 1936 nace el primero de sus 5 hijos, Jorge Mario. El 21 de septiembre de 1953, a los 17 años, Jorge Mario conoce a un sacerdote con quien se confiesa en la iglesia de San José de Flores. Ese encuentro despierta su fe. Ese día decide convertirse él mismo en sacerdote. 4 años después, en 1957, ingresa al seminario de Villa Devoto, otro barrio de la ciudad de Buenos Aires, como novicio en la Compañía de Jesús. Ese mismo año, como una prueba de fe, una grave enfermedad pulmonar pone en riesgo su vida, su vocación y su destino de papa. Pero el llamado de Dios es más fuerte. 56 años después, es elegido papa. Jorge Mario Bergoglio tiene 76 años de edad.
Desde que es ordenado sacerdote en 1969, Jorge Mario Bergoglio va tomando diversos roles de responsabilidad. Luego de ocupar desde 1973 a 1979 el cargo de superior provincial de los jesuitas en Argentina, es nombrado arzobispo de la ciudad de Buenos Aires en 1998 y cardenal en el 2001. Preside la Conferencia Episcopal Argentina desde el 2005 al 2011. La experiencia adquirida durante casi 40 años en una ciudad compleja y una región de una enorme religiosidad popular es fundamental para su designación como Papa. Lo ha posto in una posizione estremamente interessante perché ha potuto vedere la complessità della Chiesa, quindi non solo di un ordine religioso o di una diocesi, ma di una Chiesa in questo grande continente, direi, che è l'Argentina. E che quindi aveva dato già anche una prova importante, grande e prolungata di grande responsabilità e capacità pastorale in rapporto al governo di una grande diocesi. Evidentemente aveva guadagnato anche il rispetto e la stima dei suoi confratelli, degli altri cardinali, sia per la sua spiritualità, sia per la sua personalità. Quienes llegan a conocerlo coinciden en que su sola presencia transmite calidez y serenidad, y una inusual apertura hacia todos los hombres y mujeres, sin importar su ideología, su clase social, ni su credo. Bergoglio es un pastor comprometido con su gente, cercano a su gente. A Jorge Bergoglio lo conocí en la década del 70, yo calculo que fue en el 71, no puedo asegurar, pasaron muchos años. Era un hombre joven, muy cálido y muy conmovido por el dolor ajeno. Ese era Jorge, un hombre preocupado. Abría las puertas o mostraba que las puertas estaban bien abiertas para dialogar y para comprometerse con un trabajo espiritual en bien de la società argentina in especial e dello umano in generale. Quello che sorprende in Bergoglio quando uno lo incontra è che subito ha la percezione che lui ha a cuore la salvezza tua, la salvezza del singolo, della persona. E questa è la cosa che secondo me rende felici anche tutti quelli che lo incontrano. Hoy la fiesta que celebramos es la fiesta del amor. Y el amor es adorar a Dios, al único Dios, adorarlo y ayudarnos unos a otros. Y Jesús, cuando le lava los pies a los discípulos, no lo querían creer, los discípulos no querían. Como este viene a lavar los pies, pero es todo un símbolo que durante 2000 años lo venimos repitiendo, un símbolo de servicio. Unos tenemos que estar al servicio de los otros. Me acuerdo estar en la iglesia en el barrio, me acuerdo que estábamos haciendo una tarima porque hacíamos una misa en la calle, había llovido, así que estábamos con poco tiempo y agarramos cajones de cerveza, poníamos una madera arriba, un típico tablón de peña, y decíamos qué suerte que Bergoglio no vino todavía, pero había pasado ya una hora. Y de pronto lo vemos salir de medio de la villa, de una casa, con la gente, y me dice, ¿ya terminaron? Y yo digo, ¿y dónde está usted? No, dice, yo vi que estaban trabajando y la gente me pidió que le bendijera la casa, pero la gente no sabía que era el obispo, porque recién empezaba. Y después cuando él se pone los atuendos del obispo, la mitra, il báculo, la gente quedò assombrata. Questo che adesso vedono i romani, gli italiani e vede tutto il mondo, lui lo ha sempre fatto. È sempre stato così e non è mai stata una posa, non è una recita, insomma, non lo fa. Lui è semplicemente così, è come appare, non c'è... lui è così perché gli piace appunto stare con il popolo, perché è un pastore. Quando andavamo anche a Buenos Aires, un'altra occasione che mi sorprese, andammo alla festa di San Cayetano, no? Il 7 agosto, e lì dopo la messa, l'omelia, lui, come sanno bene gli argentini, va a salutare uno per uno le persone che stanno facendo la fila.
e si ferma a parlare con persona per persona, benedice le pance delle donne incinta, con i bambini parla del calcio, ecco, lo fa andando contromano lungo questa fila per ore e ore. Porque tiene una mirada del pobre que coincide con la nuestra, o sea, si bien el pobre es alguien a quien hay que ayudar, fundamentalmente es alguien de que tenemos que aprender, ¿no? Entonces, esta mirada hace que el pobre no sea un sujeto solamente para la caridad, sino alguien que hace una docencia en la vida de uno. Al frente de su iglesia, Bergoglio acompaña incansablemente a todos aquellos que sufren, pero su compromiso se hace más evidente aún en 2001, cuando una severa crisis política y económica deja a la Argentina al borde de la ingobernabilidad y con millones de desocupados. Su visión de esta crisis es movilizadora, pacificadora y despierta la atención de argentinos y extranjeros. C'erano le manifestazioni di piazza, i blocchi stradali, i caserolazzi, no? Che andavano in piazza con le pentole. E lui tutto questo lo aveva presente, ma mi raccontò appunto la crisi soprattutto con un'immagine, l'immagine dei padri e delle madri di famiglia, dei genitori che appunto magari perdevano lavoro, si trovavano in difficoltà e piangevano di notte per non farsi vedere dai propri figli. In quanto mi diede questa immagine di questa dignità ferita, appunto, e mi sorprese questa delicatezza di un uomo che sapeva guardare, ecco, le sofferenze dei cuori dei singoli. Bergoglio es el que piensa constantemente cuál es la respuesta más adecuada a aquel que está sediento de una dimensión de espiritualidad, sediento de una presencia de Dios, pero el hombre simple de la calle, no el académico, el hombre sufriente. En 2004, Buenos Aires es sacudida por una tragedia. Una discoteca popular se incendia dejando un saldo de 194 muertos, entre los que se hallan jóvenes y niños. Una vez más, Bergoglio se hace carne de ese sufrimiento. Y esta ciudad vio cegada la vida de 194 hijos jóvenes, que eran promesa, que eran futuro. Se nos cegó la esperanza de esos chicos, que no van a ser sustituidos por nadie, porque cada uno es único, insustituible. Y por eso yo quisiera decirle a esta ciudad, tan preocupada por muchas cosas, que mire con corazón de madre, porque la ciudad también es madre, a estos hijos que ya no están, y que llore. Queridos hermanos y hermanas, Buenos Aires necesita llorar. Buenos Aires no ha llorado lo suficiente. Buenos Aires trabaja, busca, rosca, hace negocios, se preocupa por el turismo, por el viaje, y no ha llorado lo suficiente esta bofetada. Buenos Aires necesita ser purificada por el llanto de esta tragedia y de tantos. Pero esa forma de ser pacificadora no le impide combatir duramente contra los abusos y las injusticias. Es muy terrenal, lo ha demostrado de mil maneras, pero también es muy espiritual. Los que lo conocen saben que tiene una profunda espiritualidad. Entonces es como un contraste. Es una persona que desde lo espiritual enfrenta los temas terrenales. Digamos, no se queda en una dimensión, ni en un caso ni en otro. No se queda en la dimensión terrenal y no se queda en la dimensión espiritual. Probablemente los cardenales que lo han elegido han captado esta cosa. Como arzobispo de Buenos Aires, enfrenta los temas más difíciles de una gran ciudad latinoamericana, en la que convergen el poder político y económico y los barrios periféricos que sufren la pobreza y la exclusión. En esta ciudad está prohibida la tracción a sangre, ¿sabían ustedes?
Si ustedes van con un carrito por el centro, le confiscan el burrito o el caballo. Pero todas las noches yo veo en la Plaza de Mayo carritos cargados de cartones tirados por un chico. En esta ciudad se rapta a las mujeres y a las chicas y se las somete al uso y al abuso de su cuerpo. En esta ciudad hay hombres que lucran y se ceban con la carne del hermano, la carne de todos esos esclavos y esclavas, la carne que asumió Jesús, es la misma, y por la cual hoy Jesús está aquí, vale menos que la carne de una mascota. Y eso pasa en esta ciudad. Se cuida mejor a un perro que a estos esclavos nuestros, que se los patea, se los deshace. La gran ciudad de Buenos Aires. Un momento muy fuerte para mí fue cuando me amenazaron de muerte. Y yo fui a decírselo a Rivadavia 415, donde vivía él, vivía en un departamentito. Y bueno, le dije, mire, no sé, pasó esto. Me amenazaron después de que hicimos este documento sobre la droga en las villas. Y se ve que a un grupo le molestó. Me acuerdo que él se agarró la cabeza, se sentó y me dijo, si tiene que pasar algo, le voy a pedir a Dios que me pase a mí y no a vos. Como argentinos, no seamos hipócritas. En la escuela nos enseñan que la Asamblea de 1813 abolió la esclavitud. Son cuentos chinos. Existen otras esclavitudes que la de los negros de aquella época. Y hoy venimos a pedir por la liberación de esos esclavos. Y venimos a pedir con nuestra oración, con nuestro corazón, amando y con nuestras obras. Así es el cardenal que pierde Buenos Aires. Por eso hay 40.000 corazones frente a la catedral porteña, lamentando la partida de Bergoglio y festejando la llegada de Francisco. Estaba en la agencia ANSA, donde yo trabajo, soy periodista allí. Habíamos marcado con marcador evidenciado los nombres de los posibles, él no estaba, para ni bien uno escuchara el nombre saltar y saltar con el apellido. Teníamos ahí los 10 nombres evidenciados. Cuando empieza a decir en latín el nombre de él, todo el mundo se quedó desconcertado, no captó exactamente qué decía. Un colega grita, pero es Bergoglio. Inmediatamente escucho que dicen Francisco. Digo, no, cuidado, no se equivoquen, a lo mejor es un Francisco, esto lo cuento siempre. Parecía tan increíble que lo habían dado, las apuestas eran 71, absolutamente decían que no se terminaba de creer. Él estaba pensando ya en su retiro y de pronto como que Dios le ha puesto un desafío en el momento en donde pensaba retirarse, un desafío muy grande y creo que es un momento muy importante, no solamente para su vida, sino para la vida de la Iglesia. En un momento levanto la vista y veo que el televisor decía Bergoglio Papa. A mí me chocó de tal manera, porque no lo esperaba, que me emocioné y me puse a llorar desconsoladamente. Un señor que estaba en la mesa de al lado me dijo, señora, ¿qué le pasa? Este hombre es tan malo. Entonces yo decía, no, es mi amigo, no lo voy a ver más y no podía parar de llorar. Es una situación ridícula. Pero es importante cómo me salió el afecto, que yo soy muy dura para demostrar afectos. Y ahí quedó muy claro lo que yo sentía, lo que era la pérdida. Nos sorprendió que la elección de los cardenales fuera tan mayoritaria hacia un hombre tan sencillo como es el cardenal Jorge Mario Bergoglio. Se ve en el rostro, es un buen tipo. Ha sido una sorpresa y que trae vientos nuevos, frescos. Eu estou muito emocionado, um Papa sul-americano, de Argentina, de Brasil, são irmãos. Então, uma beleza, tudo certo, a mim me gostou muito.
El Francisco que el mundo comienza a conocer no es distinto del Bergoglio que conocen los argentinos. La coherencia da fe de la autenticidad de una forma de ser y actuar ejemplar e inspiradora. A lo largo de sus 56 años al servicio de Dios y su pueblo, 3 pilares de pensamiento han regido su manera de vivir y su prédica. Tanto para el joven seminarista de la Compañía de Jesús, como para el arzobispo de Buenos Aires o para el Papa Francisco, son vitales para la trascendencia y para la construcción de un mundo mejor y cercano a Dios, una vida de austeridad y ayuda al necesitado, una cultura del diálogo y el encuentro entre los hombres, y una reevangelización para volver a conectarnos con el Creador. E lui, cari amici, vediamo come si risponde alla vocazione di Dio, con disponibilità, con prontezza, ma vediamo anche qual è il centro della vocazione cristiana, Cristo. Custodiamo Cristo nella nostra vita per custodire gli altri, per custodire il creato. La scelta della semplicità da parte della vostra amata e onorata santità ha reso e rende evidente il criterio che vi guida nella scelta dell'essenziale. Ciò riempie di speranza i cuori di tutti i vostri fedeli sparsi nel mondo e in generale di tutti gli uomini. El Papa Francisco, con su estilo de vida simple que desorienta a algunos y sorprende a otros, transmite en realidad un mensaje instantáneo de simplicidad, de austeridad y de pobreza en la vida personal, que espeja al mundo y lo obliga a preguntarse si no está viviendo equivocado, regodeándose de una riqueza superflua y engañosa. Este es el mismo mensaje con el que Bergoglio marca durante años a la diócesis de Buenos Aires en la Argentina, incluso desde su nombramiento como provincial jesuita. Creo que los primeros pasos que dio Bergoglio como Papa Francisco nos revelan, nos dan pautas cómo será su papado. Por un lado, humildad, modestia. Todos los que lo conocimos y trabajamos con él, lo veíamos venir en colectivo, en subte, rechazar un coche con chofer, una casa cómoda. Fueron una serie de impactos. Primer impacto, atiende por teléfono. No hay que pasar por 3 o 4 personas. Acepta la invitación, le pregunto si él iba a ir con su auto y su chofer o si lo mandábamos a buscar, y su respuesta fue: no tengo auto, no tengo chofer y no me mande a buscar, voy solo en colectivo. Él llega caminando solo, vestido como un sacerdote común, cualquiera que lo veía en la calle, el párroco de la vuelta de la esquina. Su perfil era de un párroco. Cuando ahora ha hecho muestras de esa austeridad desde el papado, por el tipo de ropa, por no querer saltar auto, y a mí me, ¡ay, qué admirable! ¿No te emocionas? ¿No te admiras? Le dije, no. No vivir en los aposentos clásicos del Vaticano para el Papa, asignados para el Papa, sino en un lugar mucho más modesto. La modestia va a caracterizarlo. Su estilo de vida también implicaba a los demás, ¿no? Era como decir, bueno, si el obispo de Buenos Aires vive de esta manera, nosotros también tenemos che tenere un'attitudine similare. No? Con l'esempio, senza bisogno di tante chiacchiere, direi che Papa Francesco ha già messo in moto, diciamo, un certo cammino verso il rinnovamento nella semplicità e nella povertà o nell'austerità. Y esa va a ser sin duda la actitud de Bergoglio. ¿Por qué? Porque yo siempre lo vi a él en una actitud consecuente. Él nunca se apartaba ni un ápice de esta conducta: humildad, sencillez, compromiso social. En los momentos más lindos, como cura he pasado, como obispo, son los momentos que pasé junto a la gente, al santo pueblo fiel de Dios, ¿verdad? Y lo que me queda es eso siempre en el corazón, ¿no? El haber caminado junto a un pueblo que busca a Jesús y
y haber escuchado tantas cosas y haber aprendido tanta fidelidad, tanta fidelidad. Bergoglio recoge el espíritu profético, la base de todos los evangelios, la base del espíritu cristiano, y lo trata de hacer carne. Cristo era pobre, Cristo amaba a todos y sobre todo a los pobres, y el Papa de todos también. Para él el centro de Buenos Aires, donde fue obispo, no era la Plaza de Mayo, donde reside el poder, sino los barrios periféricos. Él estaba presente en los barrios como Retiro, como Barracas, como Lugano, como Mataderos. Entonces, ahí centró su trabajo, su vida, su acompañamiento, y también hizo mirar al resto de la ciudad, a esos barrios más pobres. E in più di un'occasione siamo stati insieme a lui appunto nelle villas. In particolare mi ricordo una volta, una domenica, andammo insieme nella villa che si chiama Ciudad Oculta e arrivammo a piedi alla Ciudad Oculta, dove c'era la festa patronale, celebrò la messa, parlò con le persone e poi ci fu la grande festa popolare con la murga, no? con il locro, no? Buona parte anche lì dei villeros erano immigrati paraguayani, ecco, e siamo stati insieme con lui tutta la giornata. Dos cosas que siempre me llamaron la atención. Hay menos egoísmo que en otros lados, o sea, hay más solidaridad, ¿no es cierto? Lo segundo, la fe que hay. La fe a la Virgen, la fe a los santos, la fe a Jesús, ¿no? Acá yo noto que son, no solo sino todos son barrios de fe. Están esas dos cosas, fe profunda, solidaridad, y cuando se te juntan estas dos cosas se arma la alegría, ¿no? Para el centro del mundo van a ser los lugares en donde la iglesia está, lugares bastante pobres, países que no son tenidos en cuenta. La mirada de él va a estar puesta en tantos laicos, sacerdotes y religiosas que hoy están trabajando en tierras de misión, en medio de situaciones muy difíciles de guerra, de hambre, ahí va a estar la mirada del Papa e la presenza. È stato anche una bella sorpresa, direi, la scelta del nome che il nuovo Papa ha fatto, Francesco. Non l'aveva mai scelto nessuno, quindi certamente è stata una decisione originale, abbastanza sorprendente, ma di chiarezza cristallina, cioè credo che tutti abbiamo capito dal primo momento, dalla loggia, quando è apparso la loggia di San Pietro, che tipo di messaggio avrebbe voluto portare se aveva scelto intenzionalmente e così chiaramente, decisamente il nome di Francesco, e questo si è confermato nei primi giorni di pontificato in un modo assolutamente evidente. Y quizás lo más inmediato en este papado de Francisco va a ser, con sus gestos, encaminar al Vaticano a un mundo más simple, un mundo en donde los cristianos queremos que sea justamente el ejemplo de nuestra fe, ya que ahí está el sucesor de Pedro, y creo que ese va a ser el primer desafío que tiene. Yo me asustaría que hubiera cambiado, gracias a Dios, Jorge sigue siendo el mismo. La pasión de Dios por los humildes y los sencillos. La pasión de Dios por aquellos que son pacíficos, que no hacen pretensión de ser más que los demás. Esa pasión de Dios por la humildad, la sencillez que se muestra como es, la sencillez que no se maquilla el alma, la sencillez que está para servir, está para adorar, está para sentirse pueblo de Dios. El ejemplo de Francisco cae como una bendición sobre la plaza de San Pedro. Miles de almas son bautizadas con una alegría renovadora y una expectativa inesperada. Hay un pastor al frente de la iglesia. Si Francisco es un pastor, ¿cuál será ese mensaje, esa palabra que llevará a todos los rincones del mundo? ¿Qué legado intentará dejar? ¿Cuál será esa huella de la que él mismo habla y que quedará en el mundo detrás de sus pasos? Escuchar a lo alto como él escuchaba. Ser oyentes,
obaudientes, para que se revele la verdad en la medida que se devela nuestro orgullo. Escuchar al Señor que inspira cosas grandes en el silencio del corazón propio y del hermano, del amigo y del compañero, reconstruyendo ese vínculo social desde lo consistente della búsqueda comune. L'esperienza di comunità cristiana che si vive in America Latina è un'esperienza di grande comunione, di grande fraternità, di una collegialità affettiva ed effettiva. Io penso che questi tratti, che sono anche psicologici, no? umani, abbiano pesato nella valutazione del Cardinal Bergoglio come Papa. Io direi due cose principali. Certamente si nota una grande attenzione diffusa nel popolo, credenti e anche non credenti, che capiscono, che colgono questo messaggio molto semplice, molto diretto, molto chiaro, molto vicino alla gente, che esprime molto l'amore e l'attenzione per gli altri e per i poveri in particolare. Al ser de esa manera lo pone en sintonía con todo el mundo. Eso es muy importante. Yo creo que él es así. Si hubiese sido franciscano o diocesano, hubiese sido lo mismo. Me parece que él tiene una sintonía bastante grande con el mundo, más allá de su pensamiento, más allá de su religión, más allá de todo. La Chiesa Cattolica è consapevole dell'importanza che ha la promozione dell'amicizia e del rispetto tra uomini e donne di diverse tradizioni religiose. Questo voglio ripeterlo. Promozione dell'amicizia e del rispetto tra uomini e donne di diverse tradiciones religiosas. Otra de las cosas importantes que ha hecho Jorge es abrir a las otras religiones. Es decir, la relación ahora con los judíos, con los musulmanes, es muy importante. Antes estábamos muy cerrados, si era judío era una porquería, si eran musulmanos, ¿qué les pasaba con Alá? Y Jorge dice que todos somos hijos de Dios y que lo importante es que creamos en Dios. No importa qué oblea nos pongan, lo importante es creer en Dios y ser buenos. Hubo distintos encuentros, oraciones por la paz que organizó él en momentos críticos para la paz mundial, que nos aunó en pedidos a Dios para que despierte el sentimiento de bondad, de consideración de todos los hombres para que breguemos por la paz. Siendo cardenal, él ha tenido muy buenas relaciones con todos los referentes de todas las religiones, amistad con alguno de ellos, gran amistad con alguno de ellos, así que con un papa con una mirada puesta en lo ecuménico. Da parte mia desidero assicurare sulla scia dei miei predecessori la ferma volontà di proseguire nel cammino del dialogo ecumenico. Y ringrazio sin d'ora il Pontificio Concilio per la promozione dell'unità dei cristiani. La cultura del encuentro supone centralmente que el otro tiene mucho para darnos, que tenemos que ir hacia el otro con una actitud de apertura y escucha. ¿Podrán algún día todas las banderas del mundo compartir el mundo como comparten la Plaza de San Pedro? Me parece que va a tener en este tiempo, en este mundo que cambió tanto y que cambia vertiginosamente, es una persona que va a tener un rol importante en cuanto al diálogo con el mundo, dentro de la Iglesia, pero también de la Iglesia hacia il resto. Ho avvertito un grande entusiasmo nella Chiesa in generale, ma anche nei cardinali e nelle loro dichiarazioni, quindi sembra che sia un Papa che sia capace di mettere insieme la Chiesa. Una cosa che mi ha colpito in maniera particolare è avvertire un entusiasmo sia dai conservatori sia dai progressisti, cioè sembra che sia un Papa capace di unire, no? Quindi di non confermare le divisioni, ma al contrario di pacificare, di unire, di creare comunità. Io trovo molto bello che
questa attenzione particolare che il nuovo Papa ha diciamo, raccolto con il suo modo di parlare alla gente di oggi, attraverso parole semplici, attraverso gesti anche espressivi di rapporto pastorale con la gente, è in certo senso già un messaggio concreto di nuova evangelizzazione. Con el Papa Francisco, la Iglesia promete salir al encuentro del mundo y el mundo se encuentra con una nueva oportunidad de comienzo. Es exactamente al revés que en Babel. Se oyen voces en todas las lenguas, pero se habla un solo idioma, el idioma del amor. ¿Existe un cambio que pueda contagiar un entusiasmo más grande que ese? As a Jesuit priest, I think he's perfect for what the church needs at this time. I think he's going to renew both the church and the Jesuit Society. Es una señal de esperanza, creo que para todo el mundo, y especialmente porque Europa necesita de un mensaje, creo, también de un papa que no sea europeo. Va a ser muy bien para Europa y para Latinoamérica ni hablar. La experiencia que ha tenido el Papa pues es de mucha labor pastoral en Buenos Aires, y también el hecho de que sea el primer jesuita yo creo que también es algo que sorprende mucho. Change is for good. Change is for good. Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio e che anche il Papa, per esercitare il potere, deve entrare sempre più in quel servizio che ha il suo vertice luminoso sulla croce. Io direi, da gesuita sto ascoltando le cose che Papa Francesco dice, sto vedendo i suoi gesti e riconosco l'impronta gesuitica nella loro radice. E per me è veramente emozionante. Chiaramente questa dimensione missionaria che lo porta al contatto diretto con le persone è qualcosa che fa parte del nostro carisma. Una cosa che è considerata specifica dei gesuiti è il cosiddetto quarto voto, cioè oltre i 3 voti fondamentali comuni a tutti i religiosi, di povertà, di castità e di obbedienza, c'è un quarto voto che i gesuiti fanno al termine della loro formazione, che è di obbedienza al Papa per le missioni. Questo significa che abbiamo un rapporto radicalmente unito e vicino al Papa, perché il Papa è colui che ha presente la Chiesa nella sua universalità, quindi è in grado di sapere dove c'è bisogno, dove ci sono maggiori urgenze, e quindi può inviarci lì dove vuole. Nel caso della Compagnia di Gesù in particolare è importante l'impostazione apostolica, cioè non si tratta di un istituto religioso, di un ordine religioso contemplativo, dedito fondamentalmente alla preghiera, ma di un ordine religioso fatto proprio per l'apostolato. Abbiamo anche una grande capacità di svolgere un ruolo sociale, quindi di impegnarci perché ci sia un mondo più giusto. Quindi direi una vocazione attenta alla maggior gloria di Dio, come Sant'Ignazio diceva, ed è una bella avventura perché permette di essere veramente aperti al mondo. La Iglesia se vuelca a la calle porque hoy Jesús es el Rey de la calle, como lo fue aquel Domingo de Ramos en Jerusalén. El lugar de culto de Jesús hoy, más que el templo, es la calle. Ahí fue aclamado, ahí fue bendecido, ahí fue reconocido como Señor, en la calle. El otro punto que también va a caracterizar y que ya vemos en sus primeras homilías, que va a caracterizar su papado, es una reevangelización. Creo que utilizó este término. ¿Qué significa ello? Que todos aquellos que se autodefinen como católicos, que no tengan solamente la etichetta de católicos, sino che pratiquen su catolicismo en la Iglesia y fuera de ella. Il momento che stiamo vivendo richiede una nuova evangelizzazione, cioè una nuova evangelizzazione di un territorio già evangelizzato, che però non si riconosce più come cristiano. Mentre al contrario in America Latina abbiamo una evangelizzazione più recente,
e quindi questa tensione missionaria è ancora più calda, è ancora più viva. Definió reiteradas veces, pero con mucha claridad en nuestro libro, y seguramente se lo ha expresado a los cardenales del Sacro Colegio, cuál era su imagen de la Iglesia. Lo dijo con palabras clarísimas, dijo, no, la Iglesia debe dejar de ser autorreferencial, debe salir al encuentro de la gente, debe escuchar a la gente. Esa es la Iglesia che creo, así lo definió, busca il Papa Francisco. Per lui è fondamentale il contatto personale, diretto, direi quasi fisico con le persone. Quindi la sua presenza nel contesto latinoamericano è stata una presenza sì di governo, ma anche di contatto a tu per tu, soprattutto con i più poveri, le persone più bisognose di attenzione e di aiuto. Lo stiamo vedendo che adesso da Papa tiene esattamente gli stessi atteggiamenti che teneva da pastore in Argentina. Jesús dio la vida por todos nosotros. ¿Y ahí se acabó la búsqueda? No oigo, ¿se acabó la búsqueda? No. ¿Qué decía Jesús? Que rezaran para que Dios mandara otros pastores que salieran a buscar. ¿Y esos pastores son los curas? Sí. ¿Son las monjas? ¿Son los obispos? ¿Son ustedes? Sí, otra vez, ¿son ustedes? Otra vez, más fuerte. Y ustedes tienen que salir a buscar. Y tienen que hablarle de Jesús a la gente. Y tienen que invitarlos a que conozcan a Jesús. Ese cambio que están haciendo se explica de manera sencilla en palabras del propio Bergoglio. La Iglesia debe evitar la tentación de ser administradora y no pastora. Debe transformar sus estructuras para transmitir y facilitar la fe. Quizá la realidad del Vaticano puede ser que lo necesite más en este momento. Bergoglio es un hombre de experiencia, un hombre que tiene ya un protagonismo en la Iglesia muy fuerte. Creo que tiene un prestigio muy grande y que han pensado en él como la persona para este momento. La situazione che sta vivendo la Chiesa in questo momento è una situazione molto delicata per almeno due motivi. Intanto la Chiesa è stata nei secoli sostanzialmente una Chiesa occidentale europea, quindi molto concentrata sul continente europeo e in modo particolare, se vogliamo, sull'Italia, mentre adesso la Chiesa è in forte espansione anche in altri continenti, quindi si sentiva forse il bisogno che al sommo pontificato arrivasse una persona proveniente da questi altri mondi che sono così importanti e vitali per la Chiesa. La misión de él va a estar puesta fundamentalmente en aquellos que estamos más lejos geográficamente del Vaticano, pero que para él va a ser como lo central. Por eso su mirada va a estar puesta en la periferia del mundo, sea geográfica o existencial, ¿no? El mundo pobre, el mundo esclavo, el mundo de la guerra, que son esas realidades que son todavía más crueles que quizás las que vivió en Argentina. Remové la hojarasca de la existencia y debajo buscá los brotes de vida. Buscá allí, donde Dios se te manifiesta, en la sencillez, en la pequeñez. Ustedes saben que en la gruta de Belén, para entrar al lugar donde nació Jesús, ahora hay un gran templo, pero para entrar al lugar donde nació Jesús hay que agacharse, hay que abajarse. Para encontrar a Jesús tenés que abajarte. Despojate de toda pretensión, despojate de toda ilusión efímera, andá a lo esencial, a lo que te promete vida, a lo que te da vida, a lo que te da dignidad. Abajate. No le tengas miedo a la humildad, no les tengas miedo a la mansedumbre. Hoy se nos dice que cuanto más alta tenés la nariz, sos más importante. No, no va por ahí la cosa. Hoy se nos dice que cuanto más vanidoso aparezcas, vas a tener más fuerza. No, no va por ahí la cosa. Hoy se nos dice
que cuanto más grites y cuanto más te pelees y cuanto más lío armes y cuanto más discordia sembrés, te va a ir mejor. No va a ir por la... Abajate, sé humilde, sé manso, usa esa mansedumbre, escuchá, conviví, reconoce la dignidad tuya y de los demás, amá y dejate amar. Non seguirà un progetto astratto di riforma della Chiesa costruito a tavolino. Semplicemente seguendo il Vangelo poi le cose potranno cambiare quasi in maniera, come dire, naturale, semplice, appunto. Piano piano si apriranno nuove strade, sempre in secondo questa prospettiva di prossimità e di misericordia, che sono le parole che lui ama sempre ripetere, appunto. Una Chiesa che ha come, ripeto, non ha come compito quello di promuovere se stessa, ma semplicemente quello di confessare, come ha detto in una delle sue prime omelie, la fede e l'amore di Cristo per tutti gli uomini. Ecco, in questo senso la Chiesa potrà trovare tanti modi, tante forme per confessare all'umanità di questo mondo, così com'è adesso, con tutti i suoi problemi, le sue speranze e le sue angosce, l'amore di Cristo per tutti noi. Nessuno più crede in Cristo, la Chiesa muore e non esiste più. Invece se riesce a riproporre in modo tale da suscitare la fede, la gioia della fede in Gesù risorto, che diventa un bene per tutti, diciamo, i credenti, ma anche una capacità di manifestazione di amore efficace che torna per il bene dell'umanità intera, che crea pace, che crea armonia con l'universo. Queste sono alcune delle belle parole che stanno nel cuore del Papa Francesco. Ha detto: Francesco l'ho scelto per i poveri, per la pace e per l'armonia con il creato. Este Papa le va a dar a la Iglesia este camino que tiene que ver con la vida simple que él siente, pero que el mundo también reclama de la Iglesia. Por más que haya sectores que por ahí no lo comprendan, hasta puedan resistir, decir, queremos... Creo que él, con su forma de ser, con la sensatez que tiene, va a lograr que esos objetivos se den. Así que pienso que es una cuestión de tiempo. Y algunos logros los verá él y otros los verán los sucesores de él. La semilla de cambio está plantada. El mundo responde. La nueva era está en marcha. Sabiendo quién es Jorge Mario Bergoglio, entendemos quién es el Papa Francisco. Un pastor que va adelante, dejando huella. Un pastor que va al costado para que no abandonemos el camino. Y un pastor que está detrás para alentarnos a seguir. Ese es Francisco. Ese es el Papa de todos. Jorge es un hombre bueno, honesto y que quiere a la gente. Se puede ser príncipe, rey o lo que sea, pero querer a la gente es muy difícil. Y esto es muy importante. El Papa Francisco es un hombre de una gran fuerza espiritual, pone su fe en Dios. Con respecto a la humildad, va a seguir siendo el mismo Bergoglio que por algo eligió el nombre de Francisco. Él se siente como en una villa, en una cárcel, en un arzobispado, ha demostrado que donde va
sabe enfrentar los desafíos del lugar que va. Lo que el Papa hace tiene una historia. No es que viene ahora como a engañar a la gente, no. Él tiene ya una espiritualidad basada en esa simplicidad, en esa austeridad, que es lo que quiere para la Iglesia, ¿no? Y bueno, evidentemente necesitará de gente que lo acompañe, que seguramente es una persona muy inteligente, así que tendrá personas que estén preparadas para trabajar con él en el Vaticano y entender que él coordina y dirige la Iglesia de todo el mundo y que la Iglesia no es solamente lo que se ve en el Vaticano. O sea, somos nosotros, son los que están en África, son los que están en Asia. O sea, él no es el Papa del Vaticano, es el Papa del mundo. Es un hombre que da paz. ¿Qué mejor un Papa che dé paz? Vorrei chiedere, per favore, a tutti coloro che occupano ruoli di responsabilità in ambito economico, politico o sociale, a tutti gli uomini e le donne di buona volontà, siamo custodi della creazione, del disegno di Dio iscritto nella natura, custodi dell'altro, dell'ambiente. Incominciamo questo cammino, Vescovo e Popolo, questo cammino della Chiesa di Roma, che è quella che presiede nella carità a tutte le chiese, un cammino di fratellanza, d'amore, di fiducia fra noi. Preghiamo sempre per noi, l'uno per l'altro. Preghiamo per tutto il mondo, perché ci sia una grande fratellanza. Ti auguro che questo cammino di Chiesa che oggi incominciamo, e chi mi aiuterà è il mio Cardinale Vicario qui presente, sia fruttuoso per la evangelizzazione di questa tanta bella città. Vorrei dare la benedizione, ma prima vi chiedo un favore. Prima che il Vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi pregate al Signore perché mi benedica la preghiera del popolo, chiedendo la benedizione per il suo Vescovo. Facciamo in silenzio questa preghiera di voi su di me. Queridos hermanos, la invitación de Jesús es a aligerarnos del peso de nosotros mismos, de esas simulaciones, falsas creencias y recetas rápidas que tanto nos gusta ensayar a todos. La invitación es a retomar la confianza del trabajo fraterno, mancomunado, de largo plazo quizás, como lo aprendieron los humildes de nuestro pueblo, héroes conocidos y anónimos que se sintieron hijos de Dios y de esta tierra. Como Él mismo nos sugiere, confiar como hijos al igual que Él, que no escatimó esfuerzos y entrega aún sin ver los resultados. La fraternidad en el amor, como la vivió Jesús, nos alivia, hace el yugo suave. No se trata de ser impecables, pues nadie que se compromete deja de embarrarse, sino que se nos invita a no quedarnos en el chiquero que corrompe, porque Dios nos perdona siempre y nos eleva. Dios no se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Escuchas Vivo y Radio.
Formación e información cristiana católica para compartir contigo la fe. Difundir Radio, Evangelio, Cultura y Familia.